Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos en comunicación con Camilo Álvarez desde Bogotá, Colombia, ¿verdad? Estás en Bogotá, Camilo, buen día. Sí, estoy en Bogotá, buenos días. Bueno, Placer. le digo a nuestro público, nosotros nos comunicamos con Camilo, que tiene la amabilidad de charlar un rato con nosotros hace 17 días y charlamos sobre la situación de casi semi-insurrección, no sé cómo calificarlo exactamente, de la situación social muy aguda, muy compleja en Colombia. Le digo que Camilo Álvarez es investigador social, analista político y tiene estudios en sociología y en comunicación y me parece a mí, eso es lo que apreciamos la otra vez, un agudo observador de la situación. Sobre esto, Camilo, primero quería preguntarte si a casi un mes, mañana se cumple un mes, del inicio de este conflicto social tan importante, se puede hacer un balance, aunque sea lo que vos ves al momento, ¿no? Es muy difícil porque pasó mucho tiempo y muchas cosas, pero bueno. Bueno, mira, yo pienso lo siguiente, digamos, el mes exacto, digamos, en fechas es hoy, mañana se cumplen, digamos, los 30, pero empezó el 28 de abril, hoy es 28 de mayo. Hoy hay jornada nacional del mes, hoy se ha convocado lo que se llama la marcha más grande, se convocó, pues hoy esperamos que se mueva. Y mañana, y el domingo va a haber una respuesta por primera vez nacional, vamos a ver, del uribismo. El uribismo convocó también gente a las calles. Ah, En un mes, ¿qué te puedo decir, digamos, de balance del paro? La primera, digamos, la primera lección es casi nadie creía que en tercer pico de pandemia y con un año tan complicado, la movilización iba a durar tanto como esto, ¿no? Y al contrario de la duración y del desgaste que ha implicado la respuesta del Estado, esto es creciente. Esto se mantiene, tiene una fuerza social en las calles, una organización, digamos, nunca antes vista, una generación de cristal, como le llaman ahora, de muchachos entre los 17 y 25 años, que casi que están copando las calles de las principales ciudades, y muchas propuestas, digamos, como pliegos pequeños, ideas, o sea, toda la explosión social de mucho tiempo, de 30 años de neoliberalismo, expresada en pequeños pliegos, acuerdos, pactos y movilización. Ese, digamos, es lo primero. Lo segundo es que el gobierno mantiene una cerradez mental, un bloqueo mental y un bloqueo político. No ha permitido, digamos, negociación directa. Aquí decimos nosotros, hay una democracia de día y una dictadura de noche, pero realmente es una dictadura todo el tiempo. Entonces no hay una negociación seria, hace anuncios y no los cumple, eh, mantiene, digamos, la lógica del Estado policivo y militar y paramilitar, digamos, como su respuesta de control. Entonces, digamos, ahí no va. Una tercera cosa de balance, digamos, el tipo de escándalo internacional que se ha convertido Colombia en este momento. sí. Digamos, ya muchos de los ojos del mundo están aquí. Se ha pedido, digamos, intervención, se denunció al presidente en la Corte Penal Internacional, la bancada de oposición le hizo aquí moción de censura al ministro de Defensa. Que se perdió Eh, eso, digamos, ¿verdad? Se Sí, se perdió eso. perdió porque el Congreso lo manejan ellos, se perdió Mm, 69-31, mm, votaron ayer, 69 a favor, mm. eso es lo que tiene el uribismo en gobierno, lo que tiene la unidad de gobierno, y 31, digamos, es un número histórico, también eso es algo que la gente afuera debe conocer. Nosotros nunca tuvimos una bancada de oposición tan grande, una bancada alternativa tan grande, ¿no? Ujú. Y se pidió seguimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió, pero tú sabes que eso tiene que ver con que el gobierno acepte. Y el gobierno no ha aceptado hasta Mm. ahora digamos, la visita. Esa presión internacional hizo que el gobierno editara, digamos, una estrategia también internacional de respuesta y la vicepresidenta que la volvió canciller y el que es el embajador de Colombia ante la OEA, que es un tipo fascista, que fue procurador aquí, uribista hasta los tuétanos,
que se llama Alejandro Ordóñez, están haciendo los dos un lobby supremamente fuerte con el Partido Republicano y Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, digamos, esas son como las tres conclusiones. Ahora, el saldo humanitario es una cosa impresionante. O sea, unos datos de 43 personas fijas, digamos, ya corroboradas, asesinadas por las fuerzas del Estado, más de 300 personas desaparecidas, más de 1.600 agresiones, digamos, de la fuerza pública comprobadas, 46 personas que han perdido un ojo, digamos, esta estrategia del tema de agresión ocular que empezó en Chile, aquí también la tienen supremamente desatada. Y la última es una estrategia guarimba, sí, esta idea de golpe blando que copiaron muy bien los militares, digamos, del ejercicio que hicieron contra Allende en Chile y luego lo modernizaron en Venezuela y aquí está operando sobre todo en Cali, que es el epicentro y laboratorio. Entonces hay una idea de desabastecimiento, sobre todo de combustible, con una, digamos, una ruta que tú puedes mapear rápidamente, digamos, el combustible. Además, digamos, de que hay desabastecimiento, hay un movimiento táctico en el cual, donde llega la fuerza pública, sobre todo la policía y el escuadrón antidisturbios, se han quemado los centros de poliductos, ¿sí? Alrededor de Cali, Jumbo y demás. Y por otro lado, digamos, una fuerza de ultraderecha incendiando las instituciones públicas allí en las alcaldías pequeñas donde hay gobiernos alternativos. Sobre esto una Entonces, aclaración te tienes, pido, Camilo. Por dime. la descripción tuya y la información que tenemos, no solamente hay una represión oficial, estatal, Ujú. sino que hay una represión paraestatal, ¿verdad? En el sentido de la gran cantidad, más de 300 desaparecidos, y este tipo de acciones que vos estás describiendo, creo que antes de ayer se produjo el incendio de un congreso local, ¿verdad? ¿Puede ser? También, Fue el Palacio de Justicia, el el Palacio de Palacio de Justicia, Justicia de Tuluá, ¿sí? Que es exactamente. donde está el poder judicial, digamos, del municipio. Este es un municipio que tiene mucha historia de la violencia en Colombia. Mm, Queda a 2 horas, 3 horas de Cali. mm, También queda en el Valle del Cauca. Y este sitio, digamos, fue de violencia en los años 50 y es uno de los epicentros del cartel del norte del Valle. mm, Entonces, efectivamente, en este lugar, digamos, no hay una alcaldía, digamos, alternativa, pero sí existe con los mismos móviles que las alcaldías quemaron el Palacio de Justicia y ahí estaban expedientes de narcotráfico, mm. expedientes de despojo de tierras, expedientes de paramilitarismo. Entonces, digamos, el escenario general, digamos, de esta guarimba, como le llamo yo, o autogolpe blando, tiene esta combinación. Entonces, digamos, la policía actúa como fuerza paramilitar de control, Mm. el ejército actúa como una fuerza de copamiento territorial y despliegue táctico, y hay grupos paramilitares que lo que hacen es activar sabotaje y Mm. activar represión, digamos, de una manera mucho más selectiva y mucho más agresiva, ¿no? En Cali hubo Camilo, denuncias esta semana. una pregunta al respecto. Y por el lado de los sectores populares, ¿hay una conducción unificada de la revuelta? ¿Hay un comité del paro? ¿Eso es representativo? ¿Tienen control sobre la movilización o hay mucho espontaneísmo también en esto? ¿Cómo lo ves vos? Esto es un estallido social, ¿no? Y como estallido social es diverso en muchas capas, en muchas lógicas regionales, hay lógicas étnicas, hay lógicas de pueblos, lo que te decía de la generación cristiana, o sea, esto en las primeras líneas son chicos que, digamos, se han formado, pues, en este paro, ¿no? Mirá vos. El comité, lo que existe aquí como comité de paro, que se llama así, digamos, hasta 2019 hubo aquí un escenario mucho más grande de coalición que se llamó Comando Nacional de Paro, Ujú. que incluía las centrales sindicales, incluía organizaciones estudiantiles y organizaciones sociales rurales, Ujú. esencialmente eso. Ese comando, digamos, se partió, se dividió en 2020 a comienzos, digamos, como por diferencias tácticas.
El movimiento sindical, que es más clásico, ¿sí? Tiene una lógica de pliego clásico. Y en la lógica de pliego clásico, digamos, es un tema de intentar hacer que el Estado funcione, intentar llegar como a algunos acuerdos. Las organizaciones regionales, las organizaciones juveniles y esta expresión, digamos, que hay hoy de primeras, segundas, terceras y cuartas líneas, que son puntos de resistencia en todo el país, no operan sobre esa idea de pliego. Operan sobre una idea mucho mayor que tiene que ver con una reivindicación de democracia. Y democracia que incluye, digamos, tumbar al presidente o, digamos, o lo que está pidiendo es tumbar al presidente, o en la parte práctica, digamos, que se responda y haya una transformación, primero de la fuerza pública y luego, digamos, de las medidas que tienen que ver con la crisis económica y la crisis social. Entonces, digamos, lo que termina pasando en la realidad es que hay distintos pliegos, muchísimos pliegos. El gobierno, digamos, en alguna parte utiliza eso positivamente a su favor. Entonces, Claro. lo que ha hecho es intentar ir negociando con sectores e ir desmovilizando algunas cosas. Y por otro lado, los poderes locales que son alternativos, o sea, que están por fuera del gobierno, como alcaldías, lo que intentan hacer son pequeños acuerdos para pactos de paz, digamos, para desescalar la violencia que desató la fuerza pública y el paramilitarismo a nivel nacional, y por otro lado, para establecer corredores humanitarios, que es medianamente garantizar las condiciones mínimas para que la sociedad pueda sobrevivir, digamos. Da la impresión que hay, creo que la otra vez lo hablamos, un cierto paralelo con la situación de hace un par de años en Chile, que por un pequeño aumento del transporte del subterráneo, en este caso en Colombia fue por un aumento, no sé, más importante me parece, por una reforma impositiva, ha desatado, se ha roto un dique y ya la población o un sector muy importante pide el cambio del régimen. En este caso vos decís que caiga Duque, pero también hay un cuestionamiento a esa es la pregunta, ¿no? Hay un cuestionamiento al régimen institucional, al régimen político, al neoliberalismo, como vos describiste antes. Claro, digamos, es un estallido social, uno entiende, digamos, obviamente mucha de la gente entiende que es un síntoma, pero obviamente la enfermedad es el neoliberalismo. Son los 30 años, digamos, de neoliberalismo. Aquí, digamos, aquí siempre tuvo un rostro, digamos, hace 30 años, una constitución que es una de las constituciones tal vez más de avanzada en toda América Latina, pero con la economía y la fuerza militar más retardataria también de toda la América. Entonces, digamos, en ese llamado, tú mezclas una serie, digamos, acumulativa, digamos, del neoliberalismo, y estos señores lo que pretendían, digamos, de 2018 con Duque era, pues, exacerbar la privatización, exacerbar la concentración de la expoliación de recursos estratégicos y cargar toda la tasa de renta y toda la tasa de impuestos sobre la clase media y sobre la clase popular. En esas tres líneas, digamos, nos estamos moviendo. Entonces, digamos, ahí uno entiende que ese vasallaje, digamos, esa barbarie de un país, digamos, que ya venía en una crisis económica acrecentada, que tiene la crisis de pandemia y que tiene una crisis de exclusión social supremamente acrecentada. O sea, tú estás hablando con los datos, digamos, datos oficiales de ONU del tercer país más desigual del mundo. ¿Sí? Eh, Enfrentar una serie de medidas con esos tres componentes, pues obviamente la gente iba a reventar. ¿Qué fue lo que reventó la copa? Lo que rebosó la copa, una tercera propuesta de reforma tributaria. La reforma tributaria ya se cayó al quinto día, sexto día del paro, pero empiezan a sumarle, pues tenían otra reforma a la salud que era muchísimo más regresiva y privatizadora, Esa también se también, esa cayó, cayó también. también, también se cayó, digamos, el paro ha logrado tumbar dos reformas y ha logrado sacar tres ministros, ¿sí? Pero digamos el pulso es muy fuerte. La historia, digamos, de la ultraderecha y de la oligarquía colombiana es muy sangrienta, muy, muy sangrienta. Entonces aquí, digamos, que estos cambios y estos costos cuestan mucha sangre. Yo sí creo que definitivamente hay esa crítica fundamental al neoliberalismo y esa búsqueda.
Tú escuchas en los últimos días, digamos, las entrevistas a los chicos que están en primera línea. Y claro, son chicos que tienen 20, 25 años. Ellos dicen, es que nosotros no conocemos, Otra cosa. desde que nacimos, no conocemos otro modelo y no Claro, conocemos nada más allá del uribismo, claro. ¿sí? Porque incluso Santos firmó la paz, pero no hizo absolutamente nada, digamos, frente al desmonte del Estado neoliberal, ¿sí? Camilo, Entonces digamos, te hago es lo mismo. dos últimas preguntas ya para cerrar esta nota. Primero, bueno, la situación de derechos humanos, porque, bueno, lo charlamos al principio, no solamente hay una represión a cara descubierta por parte del Estado, ahí perdimos el video tuyo. ¿Vos me escuchás, Camilo? Sí, Ah, aquí está, aquí ahí estoy. estamos. Pero también hay una represión paraestatal. Días pasados, un contingente de organizaciones de derechos humanos de la Argentina intentó llegar a Colombia, llegó, pero no fue permitida la entrada. Y sabemos que hay más de 300 desaparecidos y, bueno, una represión feroz. Sobre eso, ¿qué nos podés comentar específicamente de ese tema, Camilo? Hay un informe, digamos, hay ciertos informes que hay. Hay un informe que salió ayer, digamos, de una de las ONGs más comprometidas aquí. Desde que Iván Duque, o sea, desde que el uribismo regresó en primera persona, se han asesinado 200 líderes sociales, 200 líderes sociales, 2018. Y esto es una cosa, digamos, sistemática, selectiva, sobre todo concentrada en las regiones donde iba a implementarse o donde se debe implementar el proceso de paz. Digamos, esa práctica sistemática es hecha por fuerzas paramilitares, por fuerzas del narcotráfico y por las fuerzas, digamos, irregulares que intentan copar el incumplimiento del acuerdo de paz. Esta es una cosa, digamos, que se ha mantenido sistemáticamente y que aquí, digamos, eh, yo suena feo la palabra costumbre, digamos, pero es Está algo a bien. lo que el sistema nos acostumbró, digamos. Sí. Entonces tú tienes 2 muertos, 3 muertos, tal. Hay una reactivación de masacres, digamos, en el periodo de los 90, ¿sí? Cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, y luego en los 2000, cuando fue presidente, fue un pico altísimo, digamos, de vaciamiento y de despojo de tierras de masacres. Eso calmó un poco durante los 8 años del proceso de paz, pero hay una reactivación de las masacres, ¿no? Pero ya no igual de grandes, ya no es por despojo, pero sí es por terror y control territorial, masacres de 4, 5 personas, 6, 7 personas máximo. Digamos, hay ahí una línea ascendente, digamos, también en esa curva. Y ahora tienes un fenómeno que es mucho más fuerte en este momento, y es la mezcla de los golpes blandos que América Latina ya conoce con esa estructura paramilitar. Entonces combinan las dos cosas, combinan la fuerza policiva con estructuras Bueno, que tienen que ver con los carteles de aquí y esta idea de tercerización de carteles que, digamos, aquí no es un secreto, o sea, tú vas al Pacífico, todo el Pacífico colombiano, y el cartel de Sinaloa tiene digamos, una tercerización, unas franquicias directas en los grupos. Expresiones como lo que hubo en Cali, ¿sí? En Cali, en la radicalización contra el movimiento indígena, salieron en un barrio estrato 5, estrato 6, o sea, en un barrio de muy ricos, salieron vestidos de blanco, armados, sí, lo vimos eso. acompañados de la policía. Sí. ¿Sí? Entonces, esos son sectores, digamos, donde uno cree, pues, digamos, la gente lo dice, que hay articulación directa con los carteles del narcotráfico. No hay control del narcotráfico en este momento del paro. O sea, es decir, todo el mundo está distraído, la fuerza pública Claro. está distraída. Antier, paradójicamente, una avioneta que salió del aeropuerto militar de Bogotá hacia Providencia, que es una de nuestras islas en el Caribe, fue incautado con 440 kilos de coca. El piloto de esa avioneta y el otro, digamos, son pilotos de la línea primera de pilotos de Uribe, ¿sí? Aquí nadie dijo nada. Aquí eso nunca lo vendieron como negocio, digamos, como un éxito, digamos, ¿no? Un gobierno que está ávido de éxitos
y tú lo revisas y no hay, solamente la prensa alternativa cubrió el tema de la avioneta y porque el tipo, el piloto, es esposo de una chica de farándula, entonces lo cubrieron más Mm, hacia la farándula y no frente al tema de que aquí hay una relación estructural mm, del uribismo con el narcotráfico, ¿no? Entonces sí tienes esa mezcla. Y hay una reactivación en la que nosotros hemos puesto alerta. Entonces, la primera, el tema de desaparecidos, como tú lo mm, mencionas. La segunda, eh, han empezado a aparecer cuerpos de los desaparecidos, tanto en los ríos, digamos, como en lugares apartados, y hay descuartizamiento. mm. El descuartizamiento, digamos, también es una práctica muy paramilitar. Y hay indicios, digamos, las comunidades dicen que hay indicios de casas de pique. Las casas de pique son aquí, digamos, los lugares de fuerzas de centros de tortura y de Ah, descuartizamiento paramilitar. bueno, Entonces hay un terrible mapeo frente a eso. situación, terrible situación. Como la, como la Corte Interamericana no puede entrar, entonces las organizaciones de derechos humanos y la oposición convocaron a eh, comisiones de verificación de derechos humanos. Mm, Hay dos en Colombia en este momento, dos o una, ¿sí? Esa una que está fue mermada y ahí está el caso de Grabois, el mm, compatriota tuyo, mm. que no lo dejaron entrar. Digamos, deportaron creo que a él y a otro compañero, pero la otra gente sí pudo estar Ah, y ayer está en Cali, mm. estaba en Cali, yo creo que hoy van a estar en los municipios aledaños y pronto pues tendremos como un informe Bueno, para poder, digamos, dar un consolidado frente al asunto. bueno, la verdad que te agradecemos mucho este contacto, un panorama, bueno, dificilísimo para el pueblo colombiano, pero desde el punto de periodístico, de un valor impresionante el relato tuyo, Camilo, así que nuevamente te agradecemos muchísimo. Seguramente en otra oportunidad, calculo que esto no va a acabar así rápidamente, todo un pueblo movilizado, así que un abrazo enorme para vos, para tu familia y para todo el pueblo colombiano, Camilo, que estés bien. Arturo, muchísimas gracias, aquí estamos.